Déjenme ver por qué se ve así. Ahí está. Abajito tenemos a los senior, a los middle, a los junior engineer y cómo definimos qué nivel es cada persona, lo definimos con base a la autonomía que tienen esas personas. Por ejemplo, un junior es una persona que necesita que le digan qué hacer, ¿sí? A lo mejor es muy bueno haciendo código, a lo mejor es muy bueno haciendo queries en SQL, desarrollando tableros en Power BI, en Tableau, pero necesita que haya alguien detrás que le esté diciendo, haz esto, cambia esto, ahora haz esto, actualiza tal cosa, piensa esta cosa de otra manera, etcétera. Y los middle ya son un poquito más como de, ya no necesito que me estén diciendo eso, yo solito puedo hacerlo o yo solito puedo prevenir que voy a tener que hacer esa cosa antes de que me digan que voy a tener que hacerla, ¿no? Y finalmente, bueno, el perfil senior, que seguramente es una palabra que han escuchado muchos de ustedes, pues es una persona que ya prácticamente la dejas allí a su deriva y a que haga las cosas y pues esperas que haga las cosas bien, ¿no? Es muy chistoso porque en el pasado los senior, los middle y junior siempre se definían con base en los tiempos de experiencia, ¿no? Decías, un junior es una persona que tiene entre 0 años de experiencia trabajando y 2 o 3 años de experiencia trabajando. Un middle es alguien que tiene entre 3 a 5 años de experiencia trabajando y un senior pues ya tiene más de 6, 7 o depende de las empresas. Algunas empresas te piden que tengas 8 o 10 años de experiencia como mínimo para considerarte senior. Y esa era la perspectiva que en el pasado se tenían las empresas sobre los empleados. Y en algunos lados sigue siendo así. Si ustedes van a alguna entrevista de trabajo o ven alguna posición abierta de trabajo que diga senior o middle o cosas por el estilo, realmente no significa nada ese título, porque muchas empresas no saben realmente qué es la diferencia entre un middle y un senior. Muchas veces dicen, no, pues debes de tener 5 años de experiencia, pero yo les pongo este ejemplo. A ver, si ustedes están en una empresa, ¿no? Y todos los días su trabajo consiste en preparar el café y sacar copias o sacar impresiones. Y pues tienen haciendo eso 3 años en la empresa. La pregunta es, ¿son juniors, son middle o son senior? ¿Qué piensan? Yo digo que un middle. Un middle que nada más sabe hacer café y sacar copias o imprimir copias, imprimir cosas. Pues sí, porque digamos que esa empresa sí te está catalogando. Ok, pero entonces te llega una oportunidad maravillosa de tu empresa soñada. Vamos a simplificarlo todo porque pues hay unas empresas que destacan, ¿no? Como Facebook, Amazon, Google. Y entonces llega una de estas empresas y te dice, oye, te quiero contratar. Y tú les dices, ah, pues yo soy middle en mi empresa, ¿no? Pero pues lo único que haces es sacar las copias y preparar el café. Entonces cuando llegas allá con Google, con Facebook, tú te vendes como middle, pero realmente ellos van a decir, oye, pero no sabes hacer nada. O sea, no te puedo calificar como un middle. A lo mucho, y eso ya tal vez exagerando, te puedo calificar con un junior, a pesar de que tengas 3 años de experiencia. Entonces, a lo que yo quiero ir, y yo sé que este ejemplo es muy rebuscado, es que la experiencia en tiempo no determina realmente nada a día de hoy. Yo personalmente no me baso en qué tanto tiempo de experiencia tiene una persona para definir si sabe o no. He trabajado con personas que tienen 15 años de experiencia trabajando
y créanme que no la arman. Y he trabajado con personas que tienen 1 año de experiencia trabajando y son buenísimos, o sea, son unos cracks. Entonces, la experiencia, a mi juicio y al de muchas otras personas, no es el indicador correcto para determinar el nivel de autonomía de una persona para trabajar. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo muy poquitos años de experiencia, tengo 5 años de experiencia trabajando. Em, pero a pesar de eso, yo tengo un buen puesto, tengo un puesto relativamente alto y eso se debe, pues, un poquito a lo que comentaba la vez pasada, un poco de suerte, ¿no? Pero también, pues, parte de mis buenas cosas que he llegado a hacer, ¿no? No lo digo a modo de ego o decirlo de manera creída, es muy difícil llegar a ese punto donde reconoces las virtudes que has logrado. Pero bueno, o sea, con 5 años de experiencia, según muchas empresas, pues yo no sería senior, pero yo hago cosas de senior en mi trabajo y lo he hecho durante 2 años, entonces es como, mm, el tiempo de experiencia no debería ser lo que determine si una persona tiene o no las capacidades para un trabajo. Pero lamentablemente muchas empresas así lo van a tomar y es importante tenerlo en consideración, ¿no? Y bueno, abajo de los juniors, pues están las personas que están en formación, ¿no? Los trainees en inglés, intern. Em, Les comentaba que la idea de estudiar la universidad no es que cuando termines la universidad busques trabajo. Lamentablemente nos hicieron creer que así debía ser, pero la realidad es que uno debería de empezar a buscar trabajo por ahí de quinto semestre, a la mitad de la carrera, em, para que cuando termines la licenciatura prácticamente te estén contratando, pero porque ya tienes experiencia. Y bueno, entonces ese es como el paso que estaría padrísimo que muchas personas fueran adquiriendo, ¿no? Ser trainees en una empresa. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no tuve la oportunidad de ser trainee en ninguna empresa. Yo directamente entré como junior a mi primer empleo y creo que si hubiera tenido esa oportunidad de trabajar o de ser un becario, eh, me habría ahorrado muchos problemas, habría cometido muchos menos errores, habría trabajado de una mejor forma y habría tenido más expectativas sobre mí y lo que tenía que hacer. Pero yo cuando llegué como junior por primera vez, pues la verdad es que era un mundo completamente nuevo para mí. Y bueno, pues ese debería ser el camino para todas las personas. Y es el camino más fácil a seguir, porque entrar como junior es muy, muy, muy complicado. Y yo diría que en la época actual, con la inteligencia artificial, prácticamente se vuelve algo casi imposible, ¿no? Entonces, la idea es tratar de entrar en las empresas como trainee, como intern, como becario. Y bueno, es importante que sepan, pues, cuáles son los otros perfiles que hay en una empresa, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes tal vez han escuchado de recursos humanos, pero yo quiero hacerles la pregunta, ¿alguien de aquí realmente sabe qué hace recursos humanos o no saben qué hace recursos humanos? Yo tengo entendido que son como mediadores entre los trabajadores y los jefes, por así decirlo, pero creo que más bien hacen como el trabajo de los jefes de, pues, lidiar con las personas, despidos, ese tipo de cosas. ¿Alguien más? Pues ahora sí que como su nombre lo dice, esas personas son las que gestionan el, literalmente el recurso que tiene la empresa a las personas que están trabajando. En este caso,
entran los pedagogos que saben hacer análisis psicométricos, análisis socioeconómicos. Ahora sí que es analizan a las personas y buscan la mejor manera humanística para la empresa. Ujú. Justo, ¿no? Los recursos humanos es como un perfil multidisciplinario que necesitan saber un montoncísimo de cosas y que lamentablemente está muy penado a nivel salario en México. No sé si en el resto del mundo, pero pues al menos en México les pagan bien poquito, ¿no? Lamentablemente a recursos humanos. Pero, ¿y por qué lo menciono? Porque es muy importante entender siempre el contexto de todo. Si a recursos humanos les pagan poquito, ¿cómo tú puedes esperar una cultura positiva en la empresa o que recursos humanos genuinamente disfrute hacer su trabajo y haga las cosas como se supone que deben de ser? Porque lo que hace o lo que debería hacer recursos humanos es velar por los humanos, por los recursos humanos, por las personas, por los empleados. Pero muchas veces eso no pasa. Muchas veces recursos humanos son los lamebotas de los jefes porque temen perder su empleo, ¿no? Porque temen que retar a los jefes les termine castigando y pierdan su empleo. Entonces es una posición muy complicada, recursos humanos. Yo creo que si tuvieran un mejor sueldo, tal vez las cosas serían mejor, no solamente para ellos, sino en general para todos. Pero recursos humanos, pues debería ser justo la primera persona en la que tú pienses cuando estás en un trabajo, como de, tengo este problema, tengo que hablar con recursos humanos, tengo esta situación, tengo que hablar con recursos humanos, mi jefe me está acosando, tengo que hablar con recursos humanos, ¿no? Entonces, recursos humanos debería ser esa persona, bueno, ese grupo de personas que nos ayudaran a solucionar esos problemas. Lamentablemente, pues en muchos casos no nos ayudan justamente porque es una serie de muchos factores, ¿no? Pero entonces es importante que sepamos que recursos humanos se encarga prácticamente de todo, desde que te contactan por primera vez hasta que hacen todos esos estudios socioeconómicos y psicométricos y no sé qué tantas cosas, hasta que te dicen cuánto te van a pagar, ¿no? Te dan tu contrato, muchas veces les toca hacer el contrato a ellos, te dan tu contrato, te dicen cuánto te van a pagar, muchas veces se encargan de que te paguen, o sea, de que el sueldo, la nómina salga a tiempo y no se retrase, porque, por ejemplo, en México está penado que se retrase el sueldo y sería motivo de despido injustificado, no, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, renuncia, no me acuerdo ahorita el término. Pero entonces, recursos humanos hace un montoncísimo de cosas y su filosofía debería ser que cuiden a las personas de la empresa. Lamentablemente, en muchas empresas, pues no sucede así, ¿verdad? Otra parte importante es saber, pues, quién es el área legal en la empresa, ¿no? Saber quién. Y no lo digo tanto a nivel contrato tú como empleado, sino, por ejemplo, en mi caso, yo que trabajo en una consultora y que tengo trabajo con clientes, pues yo no puedo andar ahí diciéndole a todo el mundo, trabajo con este cliente y hago A, B, C, D, F, G con este cliente y este cliente me paga tanto y le paga tanto a la empresa, pues yo no puedo andar diciendo todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la parte legal se encarga de todo ese tipo de cumplimientos hacia clientes o de manera interna. La parte de ventas, dependiendo del tipo de empresa, pues pueden ser que vendan proyectos, que vendan productos. Y hay una parte también importante de otro equipo de trabajo que son los Customer Partner y ellos se encargan como de andar todo el tiempo con el cliente, asegurándose pues de que están contentos con el servicio que se les está ofreciendo o con el producto que se les está ofreciendo. Entonces, bueno, pues esos son unos de los diferentes trabajos que hay en el área de tecnología. Y si nos vamos ya como a esos perfiles junior, middle, ¿no? ¿Cuáles hay? Hay un montón.
Están los backend developer, los frontend developer y los web developer. Y se podría decir que estos tres, por así decirlo, forman como un grupito, ¿no? Como casi siempre están de la mano. Para quien no lo sepa y de manera muy resumida, backend developer buscan hacer aplicaciones, ¿no? Buscan hacer el software, buscan hacer los productos. Frontend buscan hacer la parte, pues lo que tú ves primero para interactuar con ese producto, con ese servicio, con esa aplicación. Y los web developers, su nombre sí es bastante sencillo, pues se dedican a hacer páginas web, ¿no? Pero tienen que trabajar mucho de la mano con la parte de frontend y la parte de backend. Tenemos otro rol que son los Cloud Engineer y ellos pueden hacer prácticamente estas tres cosas, o sea, cualquiera de estas tres, pero no lo hacen, por así decirlo, en la computadora de manera local o en servidores, lo hacen todo en las nubes públicas, ¿no? Y recuerden que las nubes públicas son AWS de Amazon, GCP, que es Google Cloud Platform de Google, y Azure de Microsoft. Tenemos a los UX UI Designer y el UX UI se refiere a toda la parte de cómo interactúa una persona con el producto, con la página web, dónde le tiene que dar clic, que se entienda dónde tiene que darle clic, que tenga una apariencia bonita, que sea fácil de ver, fácil de leer, fácil de utilizar, que tenga un diseño agradable, todas esas cosas. Hay otro rol que se llama el UX Research, que son personas que investigan cómo es la ruta o los pasos que sigue una persona para utilizar un producto. Y eso es importante porque puedes mejorar la forma de entregar tu producto sabiendo cómo lo consumen las personas. Pero este perfil es un poquito, casi no hay tanto trabajo de ello. Yo nunca he visto así como muchas personas que digan, yo soy UX Research. Suelen ser pocas las personas. Si trabajan en empresas muy grandes, me refiero a Facebook, Google, Twitter, YouTube, Microsoft, ¿no? Empresas muy, muy grandes. Todas estas empresas tienen un área de desarrollo, tecnología e innovación. Y allí, pues prácticamente lo que contratan es doctores, ¿no? Para que hagan artículos de investigación y desarrollen cosas nuevas. Y eso debería ser algo común en prácticamente cualquier empresa, ¿no? Tener investigadores que desarrollen nuevas cosas, nuevos productos, que mejoren lo que existe para que la empresa tenga ventaja competitiva. La ventaja competitiva se entiende como que, pues, ganas más dinero que las otras empresas, ¿no? Pero pues lamentablemente no todas las empresas pueden darse el lujo de contratar investigadores. Entonces solamente los tienen las empresas muy grandes porque pues literalmente tienes que hacer inversión monetaria, ¿no? En estas personas para que te den algo que no necesariamente la investigación que generen puede ser de utilidad. A lo mejor hacen una investigación que resulta que no sirvió para nada. Pero pues ese es un área muy importante para seguir mejorando las cosas. Pueden dedicarse a hacer desarrollo de bases de datos o pueden administrar las bases de datos. Y uno podría pensar que es lo mismo, pero cuando ya trabajas de manera como muy específica, pues hay diferencias, ¿no? Hay una palabra, no sé si ustedes la han escuchado, yo espero que sí, que ya todos hayan escuchado y que no solamente la hayan escuchado, sino que conozcan y sepan de qué se trata el término. La palabra se llama DevOps, ¿sí? Y es una fusión de dos palabras, developer y ops de operations. Entonces, ¿qué pasaba en el pasado? Que las personas desarrollaban, no sé, un nuevo producto, un nuevo software, o diseñaban un nuevo feature en tu producto, una nueva funcionalidad, pero cuando se quería hacer el pase a productivo, ¿no?
okay, ya querías que ese cambio se viera reflejado en la aplicación, pues ahí es cuando había problemas y o sea, cuando se hacía el pase a producción te marcaba errores y decía, no, pues es que así no está jalando la aplicación, hay que regresarlo a la versión pasada, etcétera. Y digamos que siempre era como dos equipos, la parte de desarrollo y la parte de operaciones que se encargaba de toda esta parte del pase a producción. Y pues era muy complicado trabajar de esa manera porque podían terminar echándose la culpa unos a otros, ¿no? Es como de, es que los de desarrollo no trabajan bien, y los otros es como, es que esos de operaciones no quieren trabajar bien. Entonces, para evitar todo ese problema, lo que nació en el mundo de IT es una fusión de esos dos mundos en un único perfil, y entonces ese perfil pues tiene que encargarse de ambas cosas al mismo tiempo para que no tenga que echarle la culpa a alguien más, porque pues la tendría él solito. Y bueno, pues si les interesa toda la parte de DevOps, es uno de los perfiles mejor pagados en la actualidad. Y bueno, pues luego se dieron cuenta que toda la parte de operaciones no tenía nada más que ver con la parte de desarrollar software, ¿no? Sino también toda la parte de finanzas, toda la parte de machine learning, toda la parte de datos y toda la parte de sistemas. Y entonces ahí empezaron a fusionar pues la parte operativa con la parte de negocio específico, ¿no? Finanzas, ML, data y sistemas. Otro rol que por ahí recuerdo que alguien tenía cosas de Cisco es el de ingeniero en redes, ¿no? Y eso también es un rol muy, muy bueno. Y bueno, pues hay un montoncísimo de roles más en los que ustedes pueden trabajar como ingenieros en computación. Pero pues nosotros en este curso vamos a profundizar nada más en la parte de datos, ¿no? Y entonces en datos encontramos a los data analyst, a los data scientist, a los data engineer, a los data architect, a los AI engineer, a los machine learning engineer y algunos otros más. Entonces, por si alguno de aquí todavía no sabe qué es lo que quiere hacer, todavía está pensando en qué camino elegir, cuál de esos trabajos le llama más la atención, yo quiero tratar de decirles por qué trabajar en datos es una muy buena opción, y además qué son el tipo de retos a los que se enfrentarían trabajando en datos. Entonces, una de las razones por las que pueden elegir datos es porque hay mucho trabajo. Si hay mucho trabajo, pues es más fácil que te contraten, a diferencia de elegir un trabajo que casi no contratan, ¿verdad? Y cuando puedan ver la presentación y el video de los trabajos en España y cómo están creciendo y cómo están siendo más solicitados, pues van a tener una visión más clara de cómo pasa esto de que hay mucho trabajo en los proyectos de datos. Y lo que les decía hace rato, ¿no? La razón por la que es tan importante la sección de datos en las empresas es porque en el pasado, pues las empresas, los CEOs podían tomar decisiones de manera arbitraria. Por ejemplo, la Coca-Cola, imagínense, ¿no? En otro mundo alternativo que dijera, yo, el CEO, me gusta mucho el color amarillo patito. Entonces, a mi botella de Coca-Cola la voy a hacer de color amarillo patito, porque así me gusta, ¿no? Y entonces resulta que ya empiezan a desarrollar la Coca-Cola en la botella color amarillo patito, y pues resulta que no tiene tanto éxito, ¿no? Y no se vende tanto, ¿no? Y por otro lado tienes a otra empresa, ¿no? Pepsi, y Pepsi dice, oye, vamos a hacer un estudio psicológico, ¿no? ¿Cuáles son los colores que más le gustan a la población? No, pues el azul. Bueno, pues como el azul es el color que más le gusta a la población, pues voy a hacer la botella de color azul, ¿no? Y resulta que en este mundo,
pues Pepsi vendió más que Coca-Cola y por lo tanto Pepsi es una empresa que tiene más dinero y tiene más trabajo y así. Lo que quiero ir es que antes todas las decisiones se tomaban pues a través de una sola persona y se tomaban de manera arbitraria. Ahora las decisiones en las empresas siempre se toman con un dato detrás, con un fundamento, ¿no? Entonces, ahora todas las empresas buscan ser data driven, ¿no? Ser impulsados por datos, tomar decisiones a partir de datos. Esto es algo que todas las empresas a día de hoy están buscando. Muchas dicen ser empresas data driven y eso termina siendo una mentira. Y esa es una de las razones por las que hay mucho trabajo, porque todo el mundo dice que quiere ser data driven, pero no es cierto que lo son y es muy difícil llegar a ser data driven. Entonces, hay mucho trabajo que hacer para lograrlo. Entonces, hay que pensar que los datos de una empresa son un activo, son una cosa importante, son algo valioso, pero no son valiosos por sí solos. Los tienes que transformar para que en lugar de que sea nada más un dato, se conviertan en información. Y una vez que ya tienes información, entonces ahora sí ya tienes una ventaja competitiva como empresa. Entonces, muchas empresas, muchas personas suelen utilizar esta frase que me parece muy aburrida porque todo el mundo repite lo mismo y no se ponen a pensar en cosas nuevas, pero bueno, dicen, data es el nuevo petróleo, ¿no? Ustedes saben que el petróleo es pues muy utilizado en prácticamente cualquier cosa de la que consumimos día con día. Entonces, pues las personas, las nuevas empresas dicen que los datos son el nuevo petróleo. Pero si ahora nos vamos al 2026, ahora ya no se ve nada, no solamente se ve como el petróleo, porque pues el petróleo lo tienes que procesar, ¿verdad? Tienes que hacer un montón de pasos con el petróleo para que se convierta ya en un producto que puedas consumir y que sea útil. Entonces, ya no solamente se ve como un petróleo, sino como el combustible que alimenta a toda la parte de inteligencia artificial en 2026. Entonces, si tú tienes muchos datos, puedes obtener mucha información que puede hacer que tu empresa crezca y puedes utilizar esa información como combustible para que la inteligencia artificial mejore a tu empresa. Y pues algo que también seguramente ustedes pueden llegar a pensar es, ¿qué tal si, por ejemplo, ahorita empiezo a trabajar en, no sé, como ingeniero de redes o en backend developer o en web developer o yo qué sé? ¿Y qué tal si, no sé, en un año o dos me gustaría transicionar a trabajar en datos? Tal vez ahorita no me interesa, pero a lo mejor en el futuro, pues a lo mejor me gusta o a lo mejor me di cuenta que el backend developer no me divertía, no me gustaba tanto y pues mejor sí quiero cambiar, ¿no? Eso es totalmente válido, estar buscando algo que los apasione, un trabajo que les guste, que los haga felices. Pero pues hay que entender entonces cuáles son las diferencias entre trabajar en tecnología, en un perfil de tecnología y un perfil de datos, porque a pesar de que comparten, ¿no?, un mismo contexto en tecnología, pues la realidad es que sí se trabaja de una manera muy distinta. Entonces, la respuesta corta es que sí son diferentes datos y tecnología. Porque en tecnología lo que te importa siempre es la funcionalidad, ¿no? Te importa qué tan bien funciona tu aplicación, tu software, tu producto. Te importa qué tanto se tarda, qué tanto tarda en prenderse, qué tanto tarda en mandar señales, en mandar información, qué tan rápida es, ¿no? ¿Qué tanto cuesta no solamente desarrollarla, sino también ya, por ejemplo, al cliente? Entonces, te importan mucho todas esas cosas en la función, en los trabajos de tecnología, ¿no? La funcionalidad. Y en datos, lo importante es el dato.
¿Y qué es lo importante del dato? Lo importante del dato es su calidad, que lo vamos a llamar todo el curso como Data Quality, su linaje, que lo vamos a llamar como Data Lineage, su información, que es lo que generan los datos, no por sí solos son interesantes, y esa información pues se ve representada a través de análisis de datos o dashboards o modelos de machine learning, etcétera. Entonces, la pregunta natural es, ¿puedo pasar de tener un trabajo en IT a tener un trabajo en datos? Y la respuesta es que sí, y probablemente no sea tan complicado. Probablemente sea relativamente fácil que si tú ya tienes experiencia trabajando en IT, puedas trabajar en datos de manera tranquila, no tengas tanto estrés. Es un poco más difícil pasar de datos a IT. Allí es más probable que no estés acostumbrado al ritmo de trabajo en IT que sí tenías en datos. Y entonces, ¿por qué se da eso? Sucede que nosotros vamos a enfocarnos mucho en Data Engineering, ¿verdad? Entonces, un excelente ingeniero de datos o sea, es forzoso que tenga que saber sobre desarrollo de software. O sea, necesita bases, ¿no? Necesita estudiar, necesita leerse los libros de algoritmos, necesita leerse libros de arquitectura, necesita saber cosas. Y los software developers no necesariamente tienen que saber conceptos o cosas de un ingeniero de datos. Es por eso que es mucho más fácil transicionar de un trabajo de tecnología a datos que de datos a IT. Pero eso, digamos que era en el pasado. Y es muy chistoso decir el pasado cuando realmente nos referimos a antes del 2020. Y antes del 2020 existía mucho esta frase que es software first, data later, ¿no? Primero el software, después los datos. Entonces, un ejemplo es el siguiente. El desarrollador dice, yo necesito que mi aplicación funcione, ¿no? Porque pues ahorita no está jalando. Ya encontré cuál es el detalle por el que no está jalando. Y pues sería muy fácil para mí, desarrollador, simplemente cambiar una columna en la base de datos que se llama ID usuario, que actualmente tiene tipo de dato entero, por user UUID, que va a ser de tipo string. Si yo hago ese cambio, ya va a ser mucho más fácil para mí desarrollar todo lo demás para que la aplicación funcione. Y entonces, ¿qué decía el ingeniero de datos? Uy, pues, o sea, todo mi proceso, todo mi trabajo que yo he hecho, todos los pipelines de datos que yo tenía, pues se han roto. O sea, todo mi trabajo, pues es como si yo lo tengo que volver a hacer o tengo que repararlo. Y todo eso pasó porque me cambiaron esta columna de nombre. Entonces ustedes dicen, no, pues qué tonto, ¿no? O sea, ¿cómo algo tan sencillo como cambiarle el nombre a una columna hace que todo tu proceso se muera? Bueno, pues eso es lo que pasaba antes de 2020. Y esto era porque siempre se pensaron a los datos como que eran un subproducto del software, ¿no? O sea, los datos era como de qué bueno que mi software genera datos, pero realmente nunca fue la intención que generaran datos, solamente están allí porque pues así se dio. Entonces, pues el trabajo de los equipos de datos era arreglar ese problema. Cuando los desarrolladores hacían cambios, necesitaban hacer cambios los equipos de datos para solucionar los problemas de sus proyectos. Y eso, les digo que eso era el pasado antes de 2020, o sea, hace 6 años estamos hablando que esto empezó a cambiar. Desarrollaron un concepto entre 2021 y 2024 que se llama Data Contract. Y el Data Contract hace un cambio muy importante porque obliga a que los software developers tengan que saber sobre ingeniería de datos.
¿sí? ¿Se acuerdan que hace rato esta era la frase? Un excelente ingeniero de datos debe saber software development, pero un software developer no necesariamente debe saber ingeniería de datos. Pues a partir de los data contracts, esto ya cambió. Ahora forzosamente, para ser un excelente software developer, necesita saber cosas de datos. Entonces, ¿qué es este data contract? ¿Qué es esa cosita? Es prácticamente un acuerdo entre los que desarrollan una aplicación y el equipo de datos, y ese acuerdo pues no tiene que romperse, como un contrato, literalmente como un contrato legal, ¿no? No puedes romper ese acuerdo. Ahora, entonces el contrato va a decir, en el caso anterior, ¿no? El contrato va a decir, el desarrollador no puede cambiar la columna de ID usuario ni su tipo de dato. Y si quisiera cambiarlo, entonces tenemos que ver cómo lo vamos a cambiar de manera conjunta, porque yo, Data Engineer, tengo que trabajar si hace ese cambio. Entonces, antes, pues el desarrollador simplemente lo hacía, ya, no me importa qué es lo que haya pasado con los datos. Ahora, como están bajo un contrato, ya no pueden simplemente hacer los cambios que quieran, ¿no? Hay que seguir el contrato, y si el contrato dice no me lo puedes cambiar, pues no lo cambias. Y si el contrato dice si me lo quieres cambiar, hay que tener una sesión, hay que discutirlo, hay que ver cómo vamos a hacer ese cambio, pues entonces tendremos ese tipo de sesiones. Pero ya no puedes simplemente hacer lo que se te dé la gana porque ya hay un contrato de por medio. En ese sentido, parece ser que ahora los desarrolladores del software o del proyecto o del producto, de la aplicación, se convierten en dueños de la calidad del dato que genera su aplicación. Y entonces, como ya son los dueños, ya es importante que se aseguren que lo que entregan es de buena calidad. Entonces, bueno, vamos a abrir el micrófono brevemente y quiero que me platiquen que si ustedes ya están seguros de qué trabajo les gustaría tener, si ya saben si quieren ser desarrolladores de software, si quieren poner una panadería, si quieren poner una taquería. Yo quisiera poner una taquería, pero me da miedo todo el tema de, pues, ¿cómo se llama esta cosa? Del cobro de piso, ¿no? O sea, pues de los criminales que amedrentan a uno. Entonces, no sé, ¿alguien quiere platicarnos qué trabajo piensa realizar? Yo todavía no sé, pero Pues me gustaría hacerlo de... Ah, perdón, compañero. tú primero. Bueno, me gustaría hacerlo de cloud, como que este proyecto de NVIDIA, de donde procesan todo lo que es tu videojuego, lo de Xbox, todo eso, o sea, ya no necesitas la consola, ya ellos procesan toda la imagen, todo eso, y ya nada más te la mandan, como que ya deja obsoletas a las consolas, y ya prácticamente ocupas tu control y tu conexión a internet. Eso me parece como muy interesante y creo que va por la onda de cloud, entonces me gustaría. Gracias. ¿Ibas a hablar, Abner? Sí, que yo, bueno, a mí me gustan mucho las bases de datos y todo el tema de hacer DBA, pero ahorita lo que me está comentando mi padre es que me centre mucho en todo esto de LLMs, ya que él en su parte están buscando demasiada gente que sepa Databricks, Data Lakes, ya que todas las empresas quieren su propio LLM, quieren ahora sí que todo destinado a analizar sus datos, pero encaminado a una IA, pero a su propia IA. Entonces, estoy viendo de dónde poder comenzar a estudiar todo eso de Data Lakes, Databricks.
Ok, gracias, Abner. Justamente en este curso vamos a ver cosas de Data Lakes. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que mi perfil va más para redes. Igual todo lo que tiene que ver con datos, manejos de bases de datos, administración de bases de datos, me interesa y me gusta, pero de momento creo que estoy trabajando más en mi perfil de redes y seguridad. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Déjenme, les comento un poco una anécdota mía, ¿no? Tal vez los anime a participar o a pensar cómo funciona la vida. Cuando vamos creciendo nos vamos dando cuenta que la vida nunca es como uno la imagina, como uno la piensa, como uno la planifica, ¿no? Yo desde que tenía 6 años dije que iba a ser matemático y que iba a hacer matemáticas y que iba a tener una maestría en matemáticas y luego un doctorado en matemáticas y luego puro postdoctorado en matemáticas y que iba a hacer investigación en matemáticas. Y cuando entré a la universidad y empecé a tener mis primeras materias, empecé a cambiar un poco ese sueño o esa visión que yo tenía de mi futuro y empecé a pensar en otras posibilidades como volverme pedagogo, no sé cómo se pronuncia, em, o tal vez historiador del arte, o no sé, o sea, empecé a pensar en otras posibilidades, ¿no? Y luego salió esta oportunidad de obtener mi primer empleo como científico de datos, pero la realidad es que me contrataron como ingeniero de datos junior. Y en ese momento yo no sabía qué chingados estaba haciendo. O sea, yo no sabía nada de lo que pasaba. Por alguna razón no me corrieron, no, porque, o sea, si yo lo veo en retrospectiva, yo digo, ¿por qué me tenían allí si yo siento que no hice nada, no? Y digo, o sea, yo sé que sí hice cosas y las veo de manera objetiva y sé que fueron valiosas, pero sí es como de, no sé cómo es que llegué a ese trabajo a ser ingeniero de datos junior y luego, como yo ya había estudiado matemáticas y yo seguía buscando cosas de científico de datos, pues apliqué a un nuevo empleo como científico de datos. Y sorpresa, me contrataron como ingeniero de datos. Y fue como de, qué chistoso, ¿no? Porque busqué trabajo como científico de datos, apliqué como científico de datos, pero me contrataron como ingeniero de datos. Y ese fue mi segundo trabajo como ingeniero de datos y todavía no sabía qué se supone que significaba ser ingeniero de datos, qué se supone que tenía que hacer, pero le fui agarrando el gusto, me fui enamorando y a día de hoy de verdad no me imagino haciendo otra cosa que no sea ingeniería de datos, arquitectura de datos. O sea, me gusta mucho lo que hago. Entonces, es curioso porque pues estoy haciendo algo que nunca me imaginé que iba a hacer. Y pues a veces la vida así nos lleva por caminos por los que no imaginamos. Entonces, incluso si ustedes no quieren ser ingenieros de datos, pues no está mal. O sea, está padre que conozcan todo lo que hace un ingeniero de datos y si algún día quieren transicionar, pues al menos ya tendrán ese pequeño, pues esa pequeña base o esa pequeña primera experiencia de qué es lo que hace un ingeniero de datos para que no les toque como a mí, que no sabían ni a qué llegaron. Entonces, bueno, ¿alguien más quiere platicarnos qué trabajo tiene en mente en su próximo año, sus próximos 2 años? ¿O pasamos a lo siguiente? Bueno, yo antes pensaba como algo relacionado con bases de datos, igual o redes, pero recién hice un intercambio en España y tuve un profesor que se dedicaba, bueno, se dedica, no sé bien, la verdad, no lo contaba como que muy por encima,
como a consultorías y daba cursos de SAP y llevó un día como a chicos que trabajaban en KPMG. Entonces, como que desde entonces estoy viendo si me voy más como al área de consultoría. O sea, es algo que todavía no tengo claro, pero a lo mejor. Muchas gracias. Bueno, justamente yo soy consultor. O sea, yo soy ingeniero de datos, pero yo trabajo en consultoría haciendo cosas de ingeniería de datos, ¿no? Y no me acuerdo si lo puse en alguna de las siguientes presentaciones, en algún módulo, no me acuerdo. Ahorita estoy hecho un caos con mi trabajo. Tengo la cabeza saturada, no me acuerdo qué es lo que tengo en las presentaciones, pero algo que a mí me gusta mucho de la consultoría y me parece algo muy divertido y muy padre es que pues prácticamente todo el mundo es tu cliente, ¿sí? O sea, a día de hoy puedes trabajar en una empresa como Coca-Cola, o sea, Coca-Cola es tu cliente, y a la mañana siguiente puedes trabajar con algún banco, y a la mañana siguiente puedes trabajar con una empresa que se dedica a producir azúcar. A mí, aquí en Kindrill, me llevaron a una fábrica de azúcar para ver cómo crean el azúcar, así desde que la cortan hasta que la producen. O sea, todo el paso a paso de cómo crean el azúcar. Y para mí fue algo así sorprendente y me abrió los ojos y dije, wow, o sea, esto está sorprendente, ¿no? Entrar a una instalación así grandísima y súper ruidosa y nunca me imaginé que yo iba a vivir algo como eso. Y ese tipo de cosas solamente las vives cuando eres consultor, porque pues te toca aprender de todos tus clientes. Otro cliente que tuve que también me gustó mucho fue una notaría, ¿no? Y yo que no sé prácticamente nada de leyes, pues fue muy interesante para mí ir aprendiendo temas específicos de leyes, ¿no? ¿Qué es un notario? ¿Qué se supone que hacen los notarios? ¿Qué tipo de contratos hacen? ¿Qué tipo de documentos hacen? ¿Cuánto tiempo suele tardar un notario en hacerte todo el trámite para que obtengas tu casa? O sea, lo padre de ser consultor es que puedes trabajar en cualquier industria y aprendes un montón de todo el mundo, de cómo funciona todo el mundo. ¿Alguien más gusta platicar, conversar? ¿Nadie? Oigan, una pregunta. ¿Escuchan ruido? ¿Escuchan golpes? ¿Se escucha fuerte? ¿Se escucha bajito? Sí, sí, que Yo no estamos escucho arreglando. golpes. Sí, perdón, es que hay unos albañiles aquí trabajando, entonces no puedo hacer nada al respecto, lo siento. Pero bueno. Siguiendo con esta dinámica, quiero que piensen ustedes qué es lo que quieren hacer, no ahorita, sino en 25 años. Porque una cosa que suelen pensar las personas ajenas es como de, oye, ¿por qué no creciste? ¿O por qué no sigues avanzando? ¿No? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no te vuelves un CEO? ¿No? O sea, si la escalera es así hacia arriba, ¿por qué no te vuelves un CEO? Y la respuesta es porque no tendría que ser así. O sea, tú puedes ser un desarrollador senior, ¿no? Puedes dedicarte a bases de datos y ser senior en bases de datos, o puedes hacer videojuegos, o puedes hacer cualquier cosa, y puedes hacer eso toda tu vida. Y si eso te hace feliz, eso está padre, eso está bien. Si a lo mejor ahorita dices, ¿sabes qué? Es que ahorita me gusta mucho hacer software o hacer programación o cosas así, pero yo creo que en el futuro me interesaría dedicarme a la parte de ventas o de ser el manager de personas, ¿no? Porque me he dado cuenta que los managers no suelen tratar bien a las personas, entonces yo quiero ser ese manager que sí va a tratar bien a las personas. Entonces, cualquier camino es
válido, cualquier camino está bien. Lo importante no es pensar en esta escalera de es que yo tengo que subir hasta llegar al CEO, sino más bien tienen que pensar en cuál es ese perfil en donde yo voy a ser feliz, donde yo voy a estar contento con ese perfil. Entonces, pues nada más se los dejo ahí de tarea para ustedes, qué tipo de persona quieren ser en 25 años, si quieren liderar a todo un grupo de personas, ser el jefe, o tal vez no les gusta tanto esa parte de ser jefes y quieren seguir desarrollando, pues la única cuestión es que hay que volverse muy buenos en eso, ¿no? Para que nuestro sueldo siga aumentando. Entonces, bueno, pues aquí les pongo otra vez el recordatorio, ¿no? Nos podemos quedar como senior engineer o podemos volvernos líderes, ¿no? Ya tener que trabajar con personas a nuestro cargo, o podemos hacernos staff engineers y resolver problemas súper difíciles para la empresa, o podemos volvernos product managers, project managers, o podemos volvernos CFOs, o podemos abrir nuestra taquería y ser felices. El objetivo es buscar esa felicidad. Entonces, no se casen con que todo mundo tiene que ser un CEO o que todos tenemos que llegar a ese perfil. Y bueno, pues otra cosa que va relacionada con lo que mencionaba ahorita de la consultoría. Yo creo que a ustedes les han llegado a preguntar en su familia o conocidos o así, ¿en dónde vas a trabajar o qué se supone que vas a hacer? ¿No? Y a mí me preguntaban mucho eso y yo nunca entendí esa pregunta porque yo como matemático decía, es que yo voy a hacer matemáticas, o sea, yo no voy a trabajar, yo voy a investigar. Entonces, o sea, no entiendo por qué es importante entender la industria en donde vas a trabajar. Y la industria, pues es eso, ¿no? Si vas a trabajar en alimentos, o si vas a trabajar en bebidas, o si vas a trabajar en bancos, o si vas a trabajar en ciberseguridad, o vas a trabajar en consultoría para cualquier cliente. Entonces, es importante entender cuál es esa industria en la que vas a trabajar. Y sobre todo es muy importante entenderla en los trabajos de datos. ¿Por qué es importante? Porque depende de la industria, depende el tipo de dato que generan, depende la naturaleza del dato que generan, depende con qué velocidad se generan esos datos y depende el valor de esos datos. Entonces, un ejemplo de velocidad es Netflix, ¿sí? La plataforma para ver series y películas, genera muchos datos desde el momento en que uno le da clic a la página de Netflix o le da el botón de play en la televisión o le da, toca la pantalla del celular en la aplicación de Netflix, genera un montón de información, un montón de datos, perdón, y los genera de manera muy rápida y en mucho volumen, ¿no? Porque son muchos usuarios los que usan Netflix de manera simultánea alrededor del mundo. Entonces, es importante entender que Netflix es una empresa que trabaja con muchos datos, con muchos, y que además todos esos datos se generan de manera súper rápida. Entonces, si queremos generar información a partir de esos datos, pues también vamos a tener que movernos muy rápido. Entonces, hay varias cosas importantes que cada industria toma en consideración de los datos. ¿Cuál es la latencia en la que se generan o la latencia en la que los recibes? ¿Cuál es la precisión? Por ejemplo, en un banco, ahí no te puedes permitir errores en los datos, ¿no? No te puedes permitir que si un cliente le mete o deposita 5,000 pesos en su tarjeta, pues de repente se vuelvan 50,000, ¿no? Ese tipo de errores, pues son, o sea, no son posibles de siquiera pensar que deben de suceder en el banco. Y también tienes que tener en contexto cuál es el volumen, ¿no? Lo que les mencionaba de Netflix, genera muchos datos en cuestión de segundos. Otra cosa importante a tener en consideración son las regulaciones. Si ustedes trabajan en el sector salud, necesitan saber sobre esta regulación de leyes que se llama HIPAA.
Si ustedes trabajan en Europa, no me refiero a que vayan directamente a trabajar allá físicamente, sino que si trabajan en una empresa con sede en Europa, pues en Europa cuidan mucho los datos personales y entonces hay que seguir las leyes de GDPR. Y si ustedes trabajan en bancos, entonces allí las leyes también son muy estrictas y hay que saber de las leyes de los bancos para trabajar en un banco. También es importante entender cuál es el impacto de los datos en la industria. Por ejemplo, yo quiero que mi infraestructura, mi arquitectura tecnológica sea más barata o, por el contrario, me interesa adquirir nuevos clientes o generar nuevas ventas. Pues ese impacto va a determinar qué tipo de dato me va a entregar mi empresa. Y también es muy importante entender la industria para saber cómo te vas a comunicar con los stakeholders. Los stakeholders suelen ser estas personas que toman las decisiones en la empresa. Podría, de manera resumida, decirse que son los jefes, pero no necesariamente son los jefes. Entonces, pues obviamente, yo, por ejemplo, cuando me fui a todo el tema de esta empresa de azúcar, pues tuve que aprender un montón de cosas que yo no sabía, ¿no? De conceptos, de palabras que no sabías, que no sabía. Por ejemplo, creo que se dice azahar azúcar, ¿no? O azahar caña de azúcar. Ahorita ya ni siquiera me acuerdo de la palabra, pero aprendes un montón de palabras que solamente se usan en ese contexto. Por eso es importante entender la industria en la que trabajas. Y porque pues también puede ser que tú quieras irte a trabajar a específicamente una industria, ¿no? No, por ejemplo, que digan, yo no quiero ser ingeniero de datos y trabajar en salud. Yo quiero ser ingeniero de datos y trabajar únicamente en bancos. Entonces, pues es muy importante que entiendan las diferentes industrias que hay. Entonces, pues estas son las más comunes: fintech o banca, e-commerce o retail, salud, entretenimiento, streaming, energía, manufactura. Y aquí están los tipos de datos más usuales que generan cada una de estas industrias y cuáles son los casos de uso principal en cada una de estas industrias. No voy a hacer tan bien esto, si a ustedes les interesa, pues lo leen con más detalle. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que se está viendo ahora en 2026 en todo el tema de datos? Se está tratando de hacer una democratización de los datos y a eso se refiere a que se busca que todas las personas de la empresa sepan cómo utilizar los datos de la empresa, ¿sí? No que exista un área específica de datos, así como el área de IT de redes o el área de IT de los que imprimen o el área de IT de los que saben del proyector y lo prenden y así, sino que cualquier persona de la empresa tenga los datos disponibles y sepa cómo utilizarlos, cómo sacarle provecho a esos datos para generar información. Otra cosa que es también algo muy de la mano es que los perfiles que no son tan especializados puedan hacer análisis de esos datos de manera sencilla, ¿no? Y que lo puedan hacer de manera, pues independiente, solitos. Y la última cosa que está muy de moda ahorita y que, bueno, ya tiene 2 años que está de moda, aunque técnicamente esto tiene como unos 80 años de que existe, pero son los agentes. Entonces, si ustedes quieren dedicarse a ser agentes, van a tener mucho trabajo. Entonces, la siguiente dinámica es si alguien de aquí quiere compartirnos en qué industria le gustaría trabajar y la razón de ello. Yo, por ejemplo, les comentaba que pues he trabajado en varias, pero me gustan todas. O sea, bueno, hay una industria que no me gusta y que no quiero trabajar en ella, que es la del sector salud.
No es que tenga algo en contra de ella, pero simplemente prefiero todas las otras industrias a diferencia de la del sector salud. Entonces, pues, mientras yo no trabaje allí, estoy bastante contento. Entonces, no sé si alguien quiera compartir en dónde le gustaría trabajar. Pues a mí sí me llama mucho la atención la industria pues, tecnológica. Digo, no tanto en desarrollo e innovación. Yo creo que sí me voy más del lado de los datos, del análisis o de la administración. También me llama un poco la atención, digo, esto es más por tema familiar, eh, bienes raíces, pero pues obviamente buscar una manera de, ahora sí que juntar las bienes raíces con lo que sé de tecnología, porque pues toda mi familia es de ingeniería en computación, entonces buscar una manera de explotar ambas industrias. ¿Qué pasa? Son muy tímidos. ¿Nadie más? Muchas gracias, Abner. Sí, pero Bueno, yo, así que la industria de los videojuegos siempre me ha llamado la atención, pero así que la parte de que me gustaría trabajar es más con datos, ya sea desarrollar bases de datos o ser analista o un administrador de bases de datos, pero también se me complica un poco la parte de en qué área podría explotar ambas, así que juntar ambos, que es interés y este gusto por los datos, y que sea redituable, más que nada. Gracias. Bueno, pues con eso terminamos la clase del día de hoy. Yo sé que tal vez esta clase fue muy teórica, a lo mejor un poco aburrida, pero pues es que siempre es importante entender en dónde estamos parados para los pasos siguientes. La clase del jueves vamos a ver cuáles son los perfiles ya de manera específica en datos, cada uno de los perfiles, y pues ya para que vayan viendo qué es lo que podrían hacer si deciden pues dedicarse a la ingeniería de datos. Entonces, bueno, en cuanto yo tenga el correo de la UNAM y pueda crear el Classroom, los invito o les mando el correo notificándoles y ahí estaré subiendo todos los materiales, todas las presentaciones, todas las grabaciones, todas las tareas y pues de momento no hay nada más de mi parte.